Muchísimas gracias. Estamos de vuelta y vamos a entrar a hablar sobre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el censo, las repercusiones que ha tenido precisamente este tema del censo en la reducción de los presupuestos que van a tener cada departamento, cada municipio, que se van mermando y van reduciendo. Está con nosotros Jorge Dulón, concejal municipal de La Paz y presidente de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo. Jorge, bienvenido, ¿cómo está? Soraya, qué gusto estar con su persona, con Jorge Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos ve. A ver, 37, 38, ahí estamos, millones menos. ¿Esto qué implica para La Paz? Implica un recorte en varias inversiones que estaban proyectadas. ¿Personal? Sí, pero sobre todo temas relacionados con educación, seguridad ciudadana, salud, vías, etcétera, etcétera, que ahora hay que además readecuar. Imagínense lo paradójico de este tema. Yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Entonces hemos desarrollado todo un proceso durante 2 meses con el Ejecutivo para aprobar el POA, presupuesto del 2025. 2 meses. Y el viernes nos llega una nota del Ministerio de Economía y Finanzas diciéndonos, no señores, de acuerdo a los resultados del censo preliminares, tienen que reducir 37 millones. Nos han dejado en offside porque esto es un proceso que debe pues incluso socializarse con el control social, ver el tema de programación y planificación de obras, etcétera. Entonces, O sea, está a destiempo. claro, teníamos que aprobarlo antes de ayer, el presupuesto 2025. Hemos tenido un stand-by para ver qué es lo que decía la Asamblea de la Paceñidad. Justo a tiempo llegó. No sé si justo a tiempo, querido Jorge Luis. Ese es un dilema que tenemos porque el MEF nos ha dicho, si cambian, bien para ustedes. Si no cambian, igualito nomás va a ser. Porque ellos tienen la billetera. Claro. Entonces hay que mandarles. Ahora nos han pedido que reformulemos. Y si no reformulamos, pues ellos van a agarrar y van a decir, ok, como no han reformulado, entonces nosotros vamos a decidir dónde hay recortes y nos van a dejar sin los 37 millones. Ah, caramba. Así es la cosa. Jorge, tengo aquí la siguiente percepción que me da con lo que está pasando de los cambios, de la reducción de presupuestos en general. En general nos hemos acostumbrado a tener un gobierno centralista, un gobierno que controle el dinero y nos hemos acostumbrado a que nos entreguen los dineros que nos corresponden de IDH. Esto no más bien está sentando las bases para que genere un pacto fiscal en el que se amplíen las autonomías. Definitivamente, esa era una de las propuestas que nosotros hemos puesto en el tapete a partir de los resultados, además del censo, ¿no? Preliminares. Yo siempre pongo ese apellido porque todavía hay mucho por observar, quizás analizar. Pero también hay, dentro del análisis, querido Jorge Luis, querida Soraya, este tema del pacto fiscal. Sí, pacto fiscal, sí. Además ha sido una problemática que se ha debatido durante casi 20 años. Sí, sí, ¿no? claro. Pero ahora pacto fiscal, ¿con qué recursos? Ya no hay los mismos recursos de IDH que habían antes. Ya no estamos en época de bonanzas. Se dice litio, ok, litio, pero hay que comenzar a desarrollar todo un proceso de explotación del litio y demás. Que se tiene en La Paz. Sí, pero eso no está contemplado dentro de, todavía formalmente, dentro de un bolsón que iría a repartirse, por decirlo de manera sencilla, a los municipios, ¿no? Y a las entidades descentralizadas. Entonces sí, pacto fiscal sí, pero ¿y los recursos? Entonces creo que el debate es mucho más profundo en ese sentido y debemos ver nuevas maneras justamente de financiamiento. Definitivamente estamos en una crisis económica complicadísima, ¿no? Por el tema de la inflación, por el tema de los precios del diésel, del gas, etcétera. Entonces, lo que decía el alcalde en la nota, los gobiernos municipales primero tienen que comenzar a pensar y a ser incentivados para poder autofinanciarse, ¿no? Sí. Lamentablemente, bueno, afortunadamente para nosotros, Ciudad de La Paz, nosotros somos uno de los pocos municipios que tiene una gran capacidad de recaudación a partir de impuestos. ¿Por qué? Porque hay una cultura de pagar impuestos en la Ciudad de La Paz. No pasa lo mismo en otros municipios de ciudades capitales como Sucre, Oruro, Potosí. La Paz es primer lugar en eso. La Paz es primer lugar, en el alto, ¿no? porque hay una cultura. O sea, los paceños y las paceñas son conscientes de que tienen que pagar sus impuestos. Es increíble eso, pero es un tema cultural. Entonces, tenemos que comenzar a
trabajar en el marco de Ministerio de Autonomías, otras instancias, para promover justamente la generación de recursos propios desde los municipios, por una parte. Pero por otra parte, como hay esta crisis, no hay recursos ya que nos van a dar, el Papá Estado ya no nos puede dar los recursos que nos daba antes, también poder desarrollar iniciativas como el concepto que nosotros hemos afortunadamente aprobado a partir de un proyecto de ley que ahora es ley, que se llaman las alianzas público-privadas. Ya basta de que el Estado local sea el administrador de todo. Ahora hay que comenzar a trabajar con los empresarios que son más eficientes en la administración de varias cosas, porque si son eficientes ganan más, y comenzar a darles servicios, baños públicos, estacionamientos, centros culturales, darles espacios municipales, ¿no? Y reinventarse. Y de esa manera el municipio va a ganar recursos de eso, pero también va a fomentar el desarrollo económico a partir de la empresa privada, ¿no? Son cosas nuevas que hay que hacer. Concejal, ¿ha habido una reducción de población? Porque claro, antes La Paz aglutinaba a gente de toda Bolivia, todo el mundo se venía a La Paz, pero ¿realmente ha mermado eso? Digo yo, definitivamente no. Mira lo que pasó el 2012, no sé si recuerdan, el 2012 en el censo, en la gestión de Lucho Revilla, hubo un escándalo en la ciudad de La Paz, porque la ciudad de La Paz perdió 229 manzanos censales. No, pero además así de pronto, ¿no? Así de pronto el gobierno municipal de La Paz se dio cuenta que había perdido 229 manzanos censales, es decir, ya no se censaron en esos manzanos. Mecapaca, Palca, y se fueron etcétera. a Mecapaca, Palca, Chocalla, etc. Entonces nosotros a partir de esa experiencia en esta gestión nos hemos reunido con el INE y le hemos dicho, oye, devolvernos nuestros 229 manzanos. Han aceptado y han reconocido que efectivamente había habido un error. Han aceptado entre comillas, porque los datos que tenemos ahora nos dicen que hemos perdido casi 11.000 habitantes. O sea, no hemos ganado ni un solo habitante, habiendo recuperado 229 manzanos censales. Pero adicionalmente a eso, querido Jorge Luis, querida Soraya, hemos cruzado información de variables que nosotros tenemos a partir de la gestión que hacemos. Planos de construcción aprobados. 2004, 4.133. 2022, 16.636. O sea, han aumentado los planos aprobados. Si han aumentado los planos aprobados, quiere decir que la gente pues está construyendo o va a construir. Aumento de la mancha urbana en la ciudad de La Paz. Eso se puede ver incluso desde el satélite, ¿no ve? Claramente ha aumentado. 1992, 4.974 extensión en hectáreas. 2020, 7.640. Y además se puede ver, o sea, no es que nos estamos inventando. La ciudad en general ha crecido entonces en esos 12 años. Recojo de residuos sólidos, o sea, hay más basura, ¿no? Ha aumentado también exponencialmente de 2012 al 2022, 27%. Parque automotor ha aumentado de 2012, 199.804 a 313.732 2022. Bueno, esto para decirles, además son datos serios que se han realizado a partir de la Secretaría de Planificación, nos permiten cruzar. Entonces, ¿qué sensación le da con los resultados del censo? ¿Que ha habido una se han cambiado los datos? ¿Qué se ha hecho entonces? Hay varias hipótesis que yo las planteo como hipótesis, no como verdades absolutas, porque sería un error también, ¿no? En el análisis no vamos a confundir a la gente. Una tiene que ver con el acarreo de gente, ¿no? Es decir, para fines políticos sabemos que la gente que vive cerca de Chocalla, Palca, Mecapaca, o que vive en otros lugares, pero, o sea, que ha nacido en otros lugares, pero que vive en La Paz, les dicen, ya, si no vuelves a censarte a este lugar, castigo. Claro, los vamos a justicia expulsar, comunitaria. claro. Entonces tienen que volver ahí y por lo tanto se vacía un poco la ciudad. Primera variable. Segunda variable que nos ha dicho el INE, el tema de la pandemia. Pero sí, cruzamos datos. ¿Cuánta gente ha muerto? Claro, las muertes en la pandemia ni siquiera se acercan a los datos que ha perdido la ciudad de La Paz. No, pero además, ya te les voy a decir la otra reflexión. Tercero, nos dicen, estas nuevas generaciones ya no tienen hijos como tenían las anteriores generaciones. Ahora, pero es verdad eso, ¿no? Es verdad, porque es un fenómeno. En el programa. Es un fenómeno sociológico, qué sé yo, y es una variable también y una explicación. Aún así, con todos estos criterios,
no se justifica que la ciudad de La Paz sea una de las pocas ciudades que haya perdido más de 10.000 habitantes. El comportamiento de las demás ciudades... la migración, ¿no? Y la migración interna y externa. Pero, insisto, o sea, la sumatoria de estas variables en términos de pérdidas poblacionales no justifican semejantes tendencias. Jorge, hay quienes dicen que el anterior censo, no el reciente, ¿no? El anterior, el del pequeño, el 2012, se ha realizado mal. ¿Es verdad? Bueno, ya demuestra un botón, ¿no? El hecho de que calladitos nos hayan quitado 229 manzanos censales. Y bueno, voy a atreverme a decir algo más. Bueno, lo he dicho públicamente. Hay fines acá políticos, pues, querida Soraya, querido Jorge Luis. Desde mi punto de vista, desde mi hipótesis, estamos cerca a las elecciones, ¿no? Entonces, no es casualidad, y esto es contradictorio con las tendencias que además han sido analizadas por el mismo INE, no es casualidad que Palca, Mecapac, Achocalla, solo por dar 3 ejemplos, históricos municipios del MAS, hayan subido en población y vayan a subir en recursos. No es casualidad que Santa Cruz ciudad no haya subido lo que debía haber subido, de acuerdo además a las proyecciones del INE, no nos estamos inventando. El INE ha hecho proyecciones para este censo 2024. La Paz, de acuerdo a esas proyecciones, para volver a La Paz, debía tener 956.732 habitantes. Ni se ha acercado a esa cifra, de acuerdo a proyecciones del INE. Entonces, no solamente las proyecciones le han pelado en varios países, ¿no? Total. En Brasil, en Argentina, en Ecuador, todos los países le han pelado. Los pero aquí le han pelado monumentalmente, de acuerdo a las comparaciones, ¿no? Decían que en Brasil, por ejemplo, había coincidiendo un poco con tu criterio, habían proyectado en uno de los censos, 11 millones más de habitantes y había sido mucho menos. Digamos, ¿no? Sí. Pero aún así, hay cosas que son bien extrañas y aquí están los datos de la Fundación Jubileo, ¿no? Y dicen los datos de la Fundación Jubileo. Ustedes conocen esta fundación, que es seria. Hay 338 municipios en Bolivia. 171 municipios van a ver una reducción de sus recursos en IDH y en coparticipación. Pero adicionalmente a estos datos te dicen que quienes han aumentado en población y van a aumentar en recursos son municipios del área rural. Y la tendencia de análisis científicos, de ONGs y organizaciones, es que más bien no, pues el área rural está migrando al área urbana, en todo sentido. Entonces tampoco es coincidente. Bueno, son datos. Yo no quiero confundir a la gente y tampoco voy a ser más papista que el Papa diciendo que todo está mal. Pero lo que hemos determinado en la Asamblea de la Paz y Unidad es que justamente podamos desarrollar, primero, en el mediano o largo plazo, una auditoría internacional, como se ha hecho en Chile. Okay. En Chile habían grandes cuestionamientos, auditoría internacional, y finalmente el censo no se aplicó para nada, ¿no? Se anuló. Entonces, auditoría en el mediano y largo. Y adicionalmente, comisión técnica, ojalá con el Alto y otros municipios, para entrar al INE y verificar en estas 229 manzanos censales qué es lo que ha pasado, quién se ha censado y dónde específicamente. Bien, se nos ha acabado el tiempo, querido Jorge. Querido Jorge Luis, muchísimas gracias. Gracias, Soraya, qué gusto. Gracias. Bien, hasta ahí nos tenemos. Jorge Dulón, concejal de La Paz.